Bueno, vamos a seguir con otros temas, Mauricio. Adelante, adelante. El día de ayer... Les recordamos que sigan comentando, sigan suscribiéndose. Aquí vamos a estar transmitiendo todos los días de lunes a viernes a las 12:30. Así es. Pues el día de ayer iniciaron, bueno, vamos a llamarlo así de manera medio formal, las redadas en Estados Unidos. Recordando que Donald Trump lo había comentado la semana pasada, de que el domingo en 10 estados de la Unión Americana iban a ir contra migrantes. 10 ciudades. 10 ciudades, perdón. Entre ellas obviamente las ciudades santuarios como Nueva York, Chicago, Denver, San Francisco, Houston, Miami, hay otras que no me acuerdo. Pero eran 10 ciudades, perdón, de la Unión Americana. Solo que, Mauricio, fue un gran fracaso porque empezaron a viralizarse, no sé si se viste, los derechos de los migrantes. Entonces empezaron en las redes sociales, en el Instagram, en YouTube, en el Twitter, en el Facebook, a aparecerse así muchos mensajes de qué hacer. De cómo reaccionar, sí. Para que no te detuvieran, ¿no? Entonces si llegaba esta policía, el ICE, que es la policía antimigrante, a tu domicilio y le tocan la puerta, taca, 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 ¿no? Entonces dicen, tú no tienes que abrir la puerta. Aunque digan que abras, no abras, ellos no tienen derecho a entrar, bla, bla, bla. Y entonces le dio una serie de tips a todos los indocumentados. Y esto generó que se protegieran. Y entonces donde empezaron a haber redadas, que dicen que fue en Nueva York en particular, pues no pudieron, porque llegaban a las casas y no les abrían las puertas, y bueno, pues se tenían que ir porque no tenían una orden judicial. Muchos también se menciona fueron a las iglesias, que se convierten en grandes refugios porque no entran ahí tampoco a las iglesias. Y entonces la verdad es que en ese sentido fue un gran fracaso, además de que al mismo tiempo generó se combinó con otro escándalo de Trump, que se peleó con 4 representantes mujeres inmigrantes, bueno, de padres de inmigrantes. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo cierto es que, sin embargo, se reporta el propio Brad que ningún mexicano fue detenido por estas redadas anunciadas por Donald Trump. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard. No tenemos ningún reporte de lo que denominamos redadas que haya afectado el día de hoy a algún mexicana o mexicano. Está instalado el Centro de Operaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a estar funcionando aquí. ¿Por qué? Porque tenemos todas las comunicaciones, como ustedes lo acaban de presenciar, con los 50 consulados. Nuestra posición es defender irrestrictamente los derechos de nuestros connacionales en los Estados Unidos, conforme a los tratados y acuerdos internacionales. Bueno, así que comenta, sí, Marcelo Ebrard, ¿no? Sí, así que no hubo, ¿no? La verdad es que no hubo novedad. Lo hubo, sin embargo, muchas protestas, Mauricio, ¿no? Porque también esto desató, en particular en otras ciudades, muchas protestas. Pero hubo una muy particular. Sí, lo que ya está empezando a analizarse por periodistas allá, y también en general los grupos políticos, es cuál es la estrategia realmente de Donald Trump en esto. Si realmente era ir por las personas o más bien tratar de generar una especie de estampida, ¿no?, social, de generar este tipo de movilizaciones que vamos a ver ahí, podemos poner porque no tiene sonido, ¿no? Donde colocan la bandera de México ¿dónde fue? En Denver, Colorado. Denver. Eso es un centro de detención de migrantes, ¿no? Que es insólito, es increíble, ¿no? Que aparezca la bandera de México. Ahí, a ver, ponle pausa ahí. En ese lugar había una bandera de Estados Unidos, porque siempre está en la bandera de Estados Unidos o de los estados de la Unión Americana, o de también el gobierno, ¿no? Entonces ahí estaba una bandera de Estados Unidos, baja la bandera y suben esta bandera en ese centro de detención de migrantes en Denver. No es en Denver, en Colorado, que se llama, creo, Aurora la ciudad o el pueblito. Y ahí sí lo sube. Pero ¿qué pasa? Lo sube Fox News y los que siguen a Fox News, Mauricio, empiezan a decir, ¡hey, no! Y empieza a generar mucho odio contra los mexicanos. Sí, es que eso es lo que te decía, porque muchos están empezando a decir, bueno, Donald Trump se le preguntó en el transcurso de la semana, oye Trump, ¿por qué lo empiezas a anunciar? Dice, pues es que ya se sabe, que se sepa que vamos a ir por ellos, que los vamos a ir a buscar a partir del domingo.
Entonces cuando ven el domingo pasa todo lo que estás explicando, Nacho, pues empiezan, bueno, entonces ya sabías que iba a pasar, que es lo que estás tratando de hacer, Trump, ¿no? Y sobre todo porque ayer mismo se anunció que todo esto va a seguir en la semana, ¿no? Entonces esto provoca que familias se cambien de domicilio, que no vayan a trabajar, que estén ahí encerrados en las iglesias, empiezan a caminar estas historias, empiezan a caminar las movilizaciones y entonces ya también muchos ven, bueno, es que Trump trae otra estrategia, no es realmente ir por estas personas, sino es imponer una vez más la agenda migratoria, que de por sí nunca se va, porque siempre es un tema importante allá en Estados Unidos, pero nuevamente buscando esta polarización, porque la base dura de Trump es justamente los más radicales. Y entonces Obrador hoy habló sobre las redadas también. Vamos a escuchar. Hay una disminución del número de deportados o detenidos en Estados Unidos del orden del 30% con relación a lo que sucedía antes del acuerdo. De modo que son buenos los resultados, no ha habido violación de derechos humanos y ya está en marcha el plan de creación de empleos. Estamos empezando, el informe de hoy es que ya están trabajando 1.200 migrantes aproximadamente, la mitad en la frontera sur y la otra mitad en la frontera norte. Sobre deportados mexicanos no ha habido hasta ahora nada fuera de lo normal, es decir, no ha habido deportados. Violación, presidente, al acuerdo, por lo que usted mencionaba el viernes de que no podía haber nada extraordinario ni estas redadas porque todavía no se cumple el plan del acuerdo con Estados Unidos. ¿Fue una violación? No, porque es otra cosa. De lo que estamos hablando es de lo que se hace permanentemente en Estados Unidos y en México acerca de el acompañar a migrantes que ya no fueron beneficiados con el asilo. Eso es básicamente. Solo en este tema de las redadas se prepara una solicitud para que se envíe una nota diplomática a Estados Unidos por la realización de las redadas. ¿Usted lo consideraría? No está contemplado. El problema, Mauricio, es que esto se dio antes de un anuncio peor, porque Donald Trump no se aguantó las ganas y lanza esto, que hoy publica Donald Trump una orden para que a partir de mañana se vuelva a México un virtual tercer país seguro. O sea que va a estar bateando a todos los centroamericanos que lleguen a partir de mañana, ¿no? A sus solicitudes de asilo, si antes no solicitaron asilo en México, en Guatemala, o en Honduras, o en El Salvador, o en cualquier otro país. Solo si literal llegan los centroamericanos desde su país directo a Estados Unidos, o sea, por avión o por agua, ¿no? Así es. Pero si pasan por México, ya no van a ser aceptados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a quedar en México. Es el famoso acuerdo de tercer país seguro. Hoy Trump lo impuso a chaleco, desatando una nueva crisis migratoria, rompiendo obviamente el pacto entre Estados Unidos y México, que llegaron hace como un mes más o menos. Lo rompió Trump, lo rompió tremendamente. Sí, es una manera de hacernos tercer país sin tomarnos en cuenta, ¿no? Ya ellos marcan las reglas del juego, ya no importa lo que hagamos nosotros, ellos tienen control de sus fronteras, que con esto también se termina toda la lógica de operación y atención a estas personas, a migrantes en la frontera sur, porque ya
pues ya no podrán solicitar esto, pues. Ya nada más sería terminar de desahogar las solicitudes pendientes, pero terminan con todo este proceso porque incluso los que tenían este beneficio eran los menores, se mantenía. Y también dice, no, incluyendo menores, pues acompañados, no acompañados, esto se suspende completamente, cambia todas las reglas del juego y evidentemente hace que pues estas personas pues busquen cómo cruzar, porque ahora ya no se van a quedar esperando a que les den el trámite, no van a ver cómo cruzar, porque no se van a detener, eso me queda claro también. Claro, pero ¿qué ganas? O sea, ya habían llegado a un acuerdo México y Estados Unidos firmado y Trump lo rompe. Y entonces ahora, pues, ¿qué va a hacer México? Pues ya también, si ya no está obligado a seguir este acuerdo, bueno, pues también tal vez no sea necesario que la Guardia Nacional esté desplegada tanto en la frontera sur, ¿no? Pues ya que, no sé, porque a Trump le gusta relacionar cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y si él empieza otra vez a ver que las cifras, porque ya ahorita ya hay un consenso de que es 30% lo que se redujo de mayo a junio, después de este acuerdo que se dio en Washington, la cifra de personas, si empieza a subir otra vez nos va a volver a lanzar los aranceles, ¿no? Pero sí, ya es como que ya dije yo, pues que todos sean tercer país seguro, porque prácticamente ya todos son así. Y todo esto pasó y se precipitó, sí, por el fracaso de las redadas, pero también porque Estados Unidos había llegado a un acuerdo de un tercer país seguro con Guatemala, ¿no? O sea, ahí va a empezar. México no, pero con Guatemala sí. Y ya hoy se iba a firmar este acuerdo allá en Washington entre el presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales, con Donald Trump. Pero el día de ayer, la Suprema Corte de Guatemala, resolvió un amparo en donde suspende provisionalmente esto, por así decirlo, ¿no? Que no puede Jimmy Morales firmar este acuerdo si no tiene el aval o el apoyo de los congresistas y otros poderes allá en Guatemala. Y entonces se echó para atrás. Suspendió ayer. Es que Jimmy Morales está buscando la protección, ¿no? Sí. La protección ya, porque él está embarrado de corrupción y ya está saliendo. Entonces les echan para atrás. Jimmy Morales dice, no, pues ya no voy a poder firmar el acuerdo. Eso fue ayer. Y hoy sigue Estados Unidos. No puedes, pues me vale. Lo hago yo por mi propio pie. Claro, ese tipo de cosas van a ser seguramente muy criticadas también en Estados Unidos. Sí, pero también van a hallar la corte, va a definir si también un juez federal puede detener esto, como ha sucedido algunas veces. No lo dudo porque es una grave violación a los derechos humanos de los migrantes. Pero ¿no? a la propia ley de ellos mismos, ¿sí? Porque justamente la ley les permite o los obliga a atender estas solicitudes de asilo, que es el problema, que los tienen que tener retenidos en lo que se tramita la solicitud de asilo. Se han retrasado mucho y por eso es cada vez los centros de detención tienen más personas. Y entonces, pero mientras eso sucede, lo cierto es que puede generar una grave crisis migratoria y humanitaria en México, porque, pues como bien dice Mauricio, ¿no? El flujo va a seguir, van a seguir intentando los centroamericanos ir a Estados Unidos a como dé lugar, ¿no? Y ahora, sin embargo, Estados Unidos, cuando lleguen allá, pues les va a cerrar las puertas o sencillamente ya no van a iniciar un proceso legal como está. Yo creo que sino van a regresar inmediatamente a México. Van a regresar inmediatamente a México. ¿No? Sí, yo creo que eso es lo que va a tener. Y entonces México va a decir, pues ya no están en mi país, o sea, están en tu país. No, pero yo no los quiero. No, pero yo tampoco los quiero. Y ahí va a generar un nuevo conflicto muy grave entre México y Estados Unidos y en medio, claro, los indocumentados. Sí, aunque te digo, ellos van a querer seguir cruzando, no se van a querer quedar en México, buscar trabajo en México, no, ellos quieren cruzar la frontera. Esto todavía va a hacer que esta inercia se fortalezca porque ya saben que ya no tienen que esperar asilo, no lo van a recibir y van a empezar a cruzarse del otro lado. Incluso esto va a generar mucha conmoción actualmente en los campamentos donde están, ¿no? Allá en la frontera norte. En fin, es una decisión de Trump, pero así es Trump, ¿eh? Hay que esperar siempre estas sorpresas del presidente de los Estados Unidos. Unos mensajes, saludos a la Chapo Network, gracias Bruce Lee. César López, nosotros deberíamos de hacer una reforma y llevarla al Senado y no dejar reelección a personas no gratas o traidores a la patria. Dice Blanca del Fin, ¿cómo pueden creer los gringos que van a ser leales? Bueno, a Trump. Dice Rocío Abarrán, Trump puede decir es que lo no que es quiera. Lealtad, es una seriedad. O sea, sí, si haces un acuerdo y lo rompes, pues ¿de ya qué nadie se trata? va a querer hacer acuerdos, ¿no? Sí.
Rocío, Trump puede decir lo que quiera, falta saber lo que dice el gobierno real. Las cámaras, los miembros del gobierno, él está para hacer campaña, es de ornato. Bueno, sí, pero aún así es una orden ya ejecutiva que va a empezar a ser seguida por precisamente la Border Patrol, el CBP y todo el sistema migratorio de Estados Unidos, ¿no? Sí, es incluso como la otra orden ejecutiva que firmó la semana pasada, donde obliga a todas las dependencias del gobierno a recopilar en una sola base de datos a toda la población y sobre todo su estatus legal, su estatus ciudadano. Es decir, que ya ves que allá se les da oportunidad en varios estados de poder sacar las licencias. Bueno, ahora están obligados a decir qué personas solicitaron su licencia y están legalmente o no están legalmente en Estados Unidos, y así con esto tener toda la información de los ciudadanos y no ciudadanos. Eso es lo que está buscando hacer también con esta base de datos. Esta orden ejecutiva la firmó la semana pasada y es parte de esta estrategia. Por eso te digo, lo de la redada sí, ahí está y sigue, y seguramente va a afectar a algunas personas, varias, pero lo principal no era ir por las personas en esta redada, es parte de una estrategia que está implementando Trump en estos días. Había más deportaciones en época de Obama y no pasaba nada. Es cierto, es que Obama deportó mucha gente con menos drama con el Trump, pero bueno, finalmente Obama pues caía mejor, por así decirlo, aunque sí, ciertamente generaron muchas deportaciones. Y también Hillary Clinton igual fue una secretaria de Estado muy dura. Sí, los demócratas no son tampoco que digan amigos. Hoy una columna de León Krause sale a decir, ay, es que hay que trabajar con los demócratas porque nos va mejor con los demócratas. Pues no. No, la verdad es que no. No. Curiosamente no. Tienen sus propias... Estamos, digamos, como también allá en Estados Unidos. O sea, no es precisamente, no te gusta Trump, pero la otra opción tampoco... Es como muy buena, pues. ¿Quieres el PRI o quieres el PAN? ¿O quieres el PRD? Ay, pues todas son malas. Así es, todas son malas. Es el menos malo, ¿no? Sí. Bueno, pues vámonos a otro tema. Antes, sin embargo, de arrancar, les recuerdo que se suscriban a este canal. Si no están viendo y no se han suscrito, pues qué mal. La verdad es que nosotros vivimos de sus suscripciones para que, además, no solo eso, sino de esta manera les van a llegar todos los videos y los resúmenes de todos los programas. Pues lo que hacemos mucho en este canal, Mauricio, ¿no? ¿Verdad? Así es, les invitamos que nos acompañen. Estamos transmitiendo de lunes a viernes a las 12:30 del día y también estaremos subiendo pues cápsulas, bloques en el transcurso de la tarde.